Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Es un placer que volvemos a dirigirnos ustedes en este programa de la Escuela Sabática Marcando al Norte. Hoy estamos directamente en la lección número 2, esta lección que ya nos ha llevado directamente a entrar dentro de lo que es el tema general de la lección de este trimestre, la promesa, el pacto de Dios. El título de la lección de esta semana: conceptos básicos del pacto. Y hoy nos están acompañando el pastor Rubén Suárez. Pastor Rubén Suárez, bienvenido, diríjase a la Iglesia del Norte de Puerto Rico. Muchas gracias, pastor. Estoy contento de estar aquí con usted, pastor Carrero, y con Mendoza, colegas, compañeros. Reciban un abrazo desde acá también, pero estoy feliz de representar y mandarle un fuerte saludo al Distrito Federal de la Asociación del Norte, a mi distrito favorito, el FBI, Factor Bajadero Islote. Ustedes saben que los queremos a todos porque no podemos olvidarnos de cada iglesia que hemos pasado y todos los hermanos, porque somos una familia grande en Cristo. Y a todos los que se conecten, sean de la Asociación del Norte o no, nuestro deseo es que la bendición que ha caído sobre nosotros sea derramada también sobre usted. Y esperamos que esta lección, al compartirla, sea de una gran riqueza espiritual para todos. Gracias, Pastor Suárez. De verdad que nos sentimos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación. También está con nosotros el pastor Orángel Mendoza. Pastor Mendoza, hace poco tiempo que está con nosotros, pero es una persona muy experimentada, y agradecemos igualmente al Señor porque está siendo nuestro compañero acá en el campo del norte. Pastor Mendoza, nos gustaría darle la oportunidad para que usted se dirigiera directamente a la iglesia. Discúlpeme, pero usted hizo un énfasis desmedido en el muy experimentado. ¿Qué usted cree? Oiga, pastor, eso es muy significa que ya estoy viejo, ¿no? Wow, bueno, no quise entrar en eso. Lo que quise decir que realmente tienen una experiencia vasta y que la está usando para glorificar el nombre de Dios. De verdad que amén, pastor. estamos Sí, contentos, al igual que todos, de que usted pueda estar con nosotros. En verdad que sí. Amén. Gracias, pastor. Sí, tenemos más de 30 años sirviendo al Señor y bueno, eso siempre pesa. Familia de Dios, quiero agradecer esta oportunidad. Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que repasan la lección con nosotros. Gracias al pastor Carrero, pastor Suárez, por esta oportunidad, y de verdad no dejen de conectarse para repasar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Un saludo a toda la Hermandad del Norte. Yo sé que son muy poquitos los que me conocen porque apenas estamos llegando, pero bendiciones para todos, muy especialmente a mi distrito de Utuado. Utuado, tenemos dos distritos acá, uno lo tiene el pastor Frantello y este servidor tiene el distrito 2. Así que bienvenidos y bendiciones para los hermanos de Viví, los hermanos de Sabana Grande y los hermanos de Utuado 2, el distrito 2. Así que doy gracias a Dios de verdad por esta bendición de estar en este distrito de la montaña, sabroso, bonito, y que los invitamos para que vengan por acá también. Es una bendición de verdad. Gracias, pastor. Tenga mucho cuidado con el salto del buey, ¿sabe? Tiene que tener los frenos buenos porque allá arriba pasa Sabana Grande cuando va bajando por ahí. Mire, es tremendo. Ayer, la semana pasada estuvimos entonces con el pastor Frantello, es la otra parte de la cara de la moneda del pueblo de Utuado. Ese pueblo es grandísimo, tiene muchas iglesias, y obviamente, pastor Mendoza, el tenerle aquí con nosotros hoy, pues ya estamos cubriendo todo lo que es el territorio utuadeño en la montaña, y de verdad que he estado por allá y es una bendición el poder subir esa montaña y disfrutar de toda esa naturaleza, ese aire puro, la camaradería de los poblantes de la iglesia. Es algo especial. Pastor Suárez estuvo allí,
hace un tiempo atrás en Utuado. Él sabe cómo es esto. Un saludo a mi gente de Utuado, ¿sabes que son mis favoritos? Y tiene un pedacito de Utuado allá en su casa, así que Así no se ha podido despegar. Sí, me gustó Utuado, que me traje un trozo de Utuado y lo multipliqué. No se me... Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, Amén. me gustaría entonces iniciar con una palabra de oración, como siempre debemos hacer, buscando la bendición del Espíritu Santo. Y me gustaría entonces, Pastor Suárez, que pudiésemos escucharle en esta oración de inicio del programa. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por el pacto que hiciste dignificando al hombre. Señor, gracias por todas las bendiciones de ti recibidas y las que hemos de recibir a través del estudio de la palabra en esta ocasión. Amén. Nos colocamos en tus manos como instrumentos para que tu bendición a través de nosotros caiga sobre todos los oyentes, amén, sobre todo el que se conecte, sobre todo el que escuche. Señor, tu Espíritu Santo pueda traer una verdad a su corazón y a su vida que le ayude en su crecimiento espiritual y a pronto, muy prontito, estar juntos en las mansiones celestiales. Amén. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien, gracias, Pastor Suárez, por habernos dirigido al trono de la gracia. Ya estamos directamente entonces en la introducción de la lección. Y saben, originalmente Dios entabló una relación amorosa con Adán y Eva, los padres de la humanidad. Ellos caen en pecado y ahora Dios busca cómo restablecer esa relación que se perdió, esa relación rota, pero ahora Dios la quiere entonces el poder unificar a través de un pacto. Este pacto debía estar basado en un compromiso entre Dios y la humanidad, y no podemos olvidar de que este pacto también está centrado directamente en el plan de salvación que fue confeccionado desde antes de la fundación del mundo. En el estudio de la lección de esta semana vamos a estar entonces hablando acerca del pacto que Dios hace con Noé, evitando la destrucción de él y también de su familia. Luego entonces estaremos entrando directamente y repasando el pacto que Dios hace con Abraham, que es un pacto que está repleto de promesas que alcanzan a toda la humanidad, o sea, nos alcanzan a nosotros, a los que estamos viviendo justamente en los fines del siglo. También luego vamos a estar continuando repasando el pacto sinaítico, donde vamos a poder identificar los aspectos más importantes que te contiene. Y finalmente, entonces vamos a estar hablando del llamado nuevo pacto que todo el mundo estaba mencionando. Para poder nosotros entrar directamente en la base de lo que es el resumen de la lección de esta semana, hay unas nociones básicas del pacto. Debemos ir directamente a la referencia que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 2, donde dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Cuando leemos este versículo, la palabra pacto directamente traducida desde los idiomas bíblicos en esta sección que está escrita en hebreo es la palabra berit. La palabra pacto es berit y se utiliza entonces para denotar el poder llevar el significado claro de que es un testamento o la última voluntad. ¿Cómo es que Dios ahora está estableciendo cuál es su deseo más profundo? ¿Qué es lo que Él quiere entonces lograr a través de este pacto, de este testamento, de algo que Él quiere darle forma y que ahora el receptor tiene que entender? Dentro de esas limitaciones humanas debe entender qué es lo que Dios entonces quiere hacer. Y este pacto ahora denota un acuerdo entre hombres, y este es un aspecto metafórico, se utiliza solamente como una ilustración para que el ser humano pueda entender esto. Aparte tiene un uso bíblico, que es aquí, es donde es utilizado entonces este mismo pacto en el pensamiento del hombre, en lo que él puede entender, pero es utilizado de esta misma forma de parte de Dios hacia
nosotros los seres humanos. En el aspecto bíblico, Dios quiere establecer directamente que este pacto, este berit que Él está estableciendo, este pacto o su última voluntad está basada como si fuera en una relación, pero no una relación cualquiera, es una relación matrimonial. Es lamentable la forma en que hoy día el aspecto matrimonial se ha denigrado, como los principios que están establecidos bajo la bendición del Señor ya no son los mismos que eran antes. Sin embargo, lo que sí necesitamos entender que el pacto de esta relación matrimonial, esta relación íntima que Dios quiere tener con la humanidad, sí está basada en una bendición muy profunda de lo que Dios estableció desde el principio, cuando Él precisamente se encarga de unir a Adán y Eva como la primera pareja y establecer entre ellos un vínculo único, específico, donde Él era el centro de esa relación que Dios mismo había estado bendiciendo y que también origina. El pacto en el aspecto bíblico, entonces, tiene unos 3 elementos básicos que quiero repasar contigo. El primer elemento básico es que Dios confirma las promesas del pacto con un juramento. Esto te doy como referencia lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, como también podrías tener de referencia el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 13 y 17. El segundo elemento, entonces, del pacto es que el compromiso del pacto estaba basado en la obediencia a la voluntad de Dios, según lo expresan entonces los 10 mandamientos. Y para esto tengo que darte referencias del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo número 13. El último elemento, y no menos importante, es el medio por el cual finalmente se cumple este pacto, que es a través del compromiso de Dios a través de Jesucristo dentro del plan de salvación. Y aquí puedes tener de referencia el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 y 6. Bueno, hasta aquí está todo bien. Sin embargo, Dios continúa preocupado. Dios necesita que el ser humano de alguna forma pueda entender dentro de sus limitaciones a cabalidad lo que el pacto que Él está proponiendo. ¿Cómo entonces puede hacerlo? Es aquí donde el Señor, en su divino pensamiento, establece un sistema sacrificial de tipos que ilustraba el plan de salvación que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Y a través de toda esta simbología, tanto el pueblo como los patriarcas aprendieron a ejercer su fe en el Redentor que había sido prometido, y esto lo puedes conseguir en Génesis 3:15, en esa declaración de guerra que inmediatamente se pone en acción cuando el hombre entonces cae en el pecado en el jardín de Edén. El tercer aspecto es que el pecador, a través de todos estos ritos, podía encontrar el tan necesario perdón de los pecados y entonces librarse de la culpa que lo estaba entonces persiguiendo. Y con todo este sistema, mientras estuviera en continuo desarrollo, se podían mantener las bendiciones del pacto que se había establecido, pero también se podía establecer un crecimiento espiritual, y este crecimiento espiritual no es sino la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Y por último, este pacto podía seguir en pleno desarrollo aun cuando el ser humano no cumpliese con su parte establecida dentro de este pacto. Ahora, ya con esta introducción totalmente desarrollada, me gustaría darle la oportunidad para que entonces el pastor Orángel Mendoza nos pudiese hablar del pacto que se estableció directamente con Noé. Adelante, pastor Mendoza, le escuchamos. Gracias, pastor Carrero. Permítanme decirles, mis queridos hermanos, que la palabra pacto se logra escribir o escuchar o mencionar por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 6, precisamente con Noé. El Señor había decidido terminar con la creación que Él antes había hecho. La razón
Recuerden que Dios no es un Dios quisquilloso, no es un Dios que no, se me ocurrió. No, no, Dios es un Dios planificador, todo lo tiene fríamente calculado, una expresión que ustedes deben conocer muy bien. Así que Él dijo, mira, esto está lleno de pecado, el mundo estaba rotado de pecado, la desobediencia a la ley de Dios era bárbara y ya no había manera. Entonces Dios dijo, mira, yo voy a acabar con este asunto, pero le comenta sus planes a Noé. Le dice, mira, Noé, yo tengo estos planes, ¿qué te parece? Óigame, me imagino que Noé diría, cónchale, señor, no se ven muy, ¿y qué vas a hacer? Tranquilo, vas a hacer un arca, vas a hacer un barco. Nadie conocía un barco, nadie sabía cómo era la forma de un barco. Y va a caer agua, va a llover y se va a inundar la tierra y voy a destruir la tierra por agua. Pero es que si no llovía, la gente no sabía que era la lluvia. Qué tremendo, ¿no? Predicar de algo que nadie sabía. Nosotros ahora predicamos de cosas que ya sabemos. Yo creo que ya no hay nada que inventar, todo está inventado. Pero que cayera agua, no, Noé, tú estás loco, Noé. Tú estás loco, Noé. ¿Cómo que un barco? ¿Y qué broma es esa? Nunca habías visto eso. Noé fue fiel al pacto. Había allí algo que se llama obediencia. Un pacto se hace entre dos personas o entre dos entes, ¿sí? Y hay una condición que se va a cumplir, ¿ok? Una parte cumple su condición del pacto y la otra cumple la suya. Si una de las dos no cumple, el pacto no se da. Así que Dios dijo, voy a salvar la raza humana con este barco. ¿Cómo se va a salvar a usted? Mire, montándose en el barco, aceptando lo que el Señor ha dicho. Y Noé comenzó a predicar. Comenzó a decirles a ellos lo que iba construyendo y les iba diciendo, epa, mire, va a pasar, va a llover, va a caer agua del cielo. Y la gente, como no caía agua del cielo y nunca habían visto que caía agua del cielo, olvídense. La gente quedó tranquila por allí. 120 años. Yo me puse a pensar en eso, hermano. 120 años. Y yo tengo por aquí el hermano Rafael Ríos. Acaba de cumplir 100. Le faltan 20 para decir, mira, aquí estamos con... Y llega un momento para mí que la gente se cansó de escuchar a Noé 50 años, 70 años, 80 años, 100 años, 110 años, y dele que va a haber, no, hombre, ¿qué va a estar viniendo? ¿Qué va a estar cayendo agua? Nada de eso. Y hubo un cansancio espiritual. ¿Sí? La gente se cansó de escuchar. Y si nosotros traemos esa experiencia de Noé, del primer pacto o del pacto de Noé a nuestro tiempo, puede ser que también haya cansancio espiritual. Estamos escuchando hablar de la venida de Cristo hace un poco de tiempo. Es más, los apóstoles, especialmente Pablo, decía, nosotros los que vivimos. O sea, él esperaba allí. Los discípulos esperaban que el Señor Jesús llegara rapidito. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? ¿Cuánto tiempo no ha pasado de que la iglesia adventista se funda? Mire, hermano, un montón de años. Y el diablo es especialista en cansancio, en cansarnos. Y por eso usted va y predica, y usted consigue gente que no quiere. Es más, quieren eliminar la Biblia. ¿Usted había escuchado eso? El propio Bergoglio. ¿Saben quién es Bergoglio? Ajá. Quiere eliminar la Biblia porque está muy vieja. Quiere hacer un libro que se parezca a la Biblia, más moderno. Cansancio espiritual. La gente ahora
el motivo real porque el Señor estaba eliminando esto era la maldad, era la abundancia de pecado. Y resulta que ahora usted consigue pecado en todos lados. Puerto Rico está lleno. Por la televisión sale ese asunto tan terrible que hasta la policía va a tener que, está interviniendo la policía para que la gente no solamente se ponga la mascarilla, sino que deje la vagabundería en la calle. Pero, y voy a aprovechar de decir esto, el matrimonio no es entre dos personas. Y dirá el pastor Carrero, el pastor Suárez, ¿qué broma es esta? El matrimonio no es entre dos personas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Porque dos personas se pueden casar, si dos hombres, dos mujeres, son dos personas. Ese no es el matrimonio que Dios hizo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso constituye el matrimonio y un hogar. Mire cómo está lleno de maldad y de pecado el mundo, que estamos, como dijo el Señor, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. ¡Wow, hermanos! Y no es para que nadie comience a sacar cuenta. Ah, fueron 120 años. Y no se ponga a sacar cuenta porque esa broma no, eso no da. Eso se llama la cuenta que no da nada. Ahora, siguiendo con el pacto y con el asunto es que nosotros no nos cansemos espiritualmente. Dios va a cumplir su parte del pacto si yo soy obediente. La parte mía es ser obediente. Y la palabra obediencia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, me estoy pareciendo a Judas. Judas quería vivir la vida que como él la quería, no como Cristo se la estaba presentando. Y ese fue el motivo que llegó y lo vendió. Así que el asunto esto del pacto, mis queridos, el pacto, o la palabra en sí, significa o aplica el hecho de que la persona va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros le decimos a los hijos, mira muchacho, usted va para la escuela o le saco los dientes. Y si el muchacho no va para la escuela, le va a sacar los dientes. ¿Ah? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en qué es lo que dice, qué es lo que promete. Porque uno a veces dice cosas que no es. Y el pacto significa eso. Dios dijo, voy a acabar el mundo. Y Dios acabó el mundo. Así de sencillito. Así que, ¿por qué? Porque entonces, si Dios no cumple eso, y vamos a decir, los seres humanos, no, pero Dios es un blandengue. Yo no sé, aquí tenemos 3 nacionalidades. Está representada la isla de Cuba, está representada Venezuela y está Puerto Rico. Yo no sé qué significa blandengue. En mi país, blandengue es una persona que va por ahí, por allá, que prometió algo, pero no lo cumplió. Dios no es así. El pacto que hizo con Noé, y ya lo vimos en la historia, Dios dijo que iba a destruir la tierra por agua, destruyó la tierra por agua. Noé se montó en el arca porque fue obediente y Dios lo salvó. Eso nos va a decir algo a nosotros para el tiempo del fin también. Pastor Carrero. Gracias, Pastor Mendoza. Qué bueno es que nosotros podamos recibir un llamado directamente de Dios, donde nos diga, mira, no soy un Dios que soy como un hombre que hoy digo una cosa, mañana digo otra. No, o sea, no fue algo que le dijo a Noé, mira, deja ver qué yo hago. Por el momento, pues tú sigues viviendo y luego vamos a ver cómo resolvemos todas estas cosas. No, Noé confió. Y hoy más que nunca Dios nos está haciendo un llamado especial para que confiemos, para que sepamos que hay un Dios poderoso que está detrás de todo esto y que lo único que quiere es aplicar esas promesas. Pastor Suárez, usted está ahí deseoso de compartir el manjar espiritual y ya estamos entrando en la parte donde ya Abraham está inmerso dentro de este plan de pacto. ¿Cómo usted nos puede aportar y enriquecer este resumen que estamos haciendo a la lección? Lo primero que yo encuentro aquí interesante es que el pacto es una iniciativa divina. Eso es lo primero. Lo otro es que Dios dignifica
al ser humano al entrar en una relación contractual con él, porque un pacto se hace entre dos iguales, no entre un superior y un inferior. Un general no hace pacto con un soldado. Es más, el vencedor no hace pacto con el derrotado. Entonces, ahí ya entramos que al hablar de pacto tenemos que quitarnos el sombrero, los que tengamos, y decir, Señor, wow, gracias, porque ya le estás dando una dignidad al ser humano que no merece. Aunque el pacto es unilateral, viene de parte de él establece los términos, él es el ganador, él es el que triunfa, él es el que ha vencido, es el que puede abrir los rollos del libro porque él es el que venció. Entonces, por eso él pone los términos del pacto. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería negociar con los aliados. Algunos generales de él, después que él murió, mira, vamos a negociar, nos rendimos, pero quedan estas condiciones, le dijeron los aliados. No, señor. Rendición incondicional. No se puede entrar en relación contractual, en pacto, de un derrotado con un vencedor. No. Sin embargo, Dios, bendito sea su nombre, decide entrar en pacto, en alianza con un ser humano derrotado, deshecho, sin esperanza, y empieza a revelar el pacto de él. Lo hizo primero en una relación contractual con Noé. Ahora viene Abraham y hay una secuencia en el pacto de Dios con Abraham revelado en el capítulo 12, en el capítulo 15 y en el capítulo 17. Es el mismo pacto, pero así como la profecía de Daniel, por ejemplo, es una sola profecía. La profecía del capítulo 2 de Daniel es la profecía de la historia hasta el fin del mundo. Pero es una profecía genérica, abarca todo, está todo mezclado ahí, hasta la piedra cortada no con mano, es la venida del Señor, así que ahí está todo. Pero luego viene el capítulo 7 y empieza a enfocarnos algunos detalles que por ser tan genérico en el capítulo 2 no nos los había dado. Luego viene el capítulo 8 y 9 y nos da más detalles todavía. Asimismo, hay una secuencia de la revelación del pacto de Dios con Abraham, comenzando con el capítulo 12. No se especifican detalles, luego hay más detalles en el capítulo 15 y luego en el 17. Pero aún el apóstol Pablo ve en esta secuencia algunas cosas interesantes, como el orden de los factores puede alterar el producto. Let me explain something about it. ¿Qué pasa con el pacto? Dice que primeramente el pacto, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Primero, miren el Génesis capítulo 12, verso 3. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te quiere algo mejor, más nutritivo, más completo que eso? Primero, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te dicen, bendito Pastor Carrero. Ese tiene ya bendición por bendecirte a ti. Dice, mire, Pastor Carrero, mire, una yuca para regalarle para que coma una viandita de la... Bendecido porque eres bendecido y el que te bendice a ti, yo lo bendigo a él. Una bendición. Así que por donde quiera que pasara Abraham iba a haber bendición. Y dice Abraham, bueno, hay que salir. Cuando Dios le dice, sal, que yo te voy a bendecir y tú serás bendición. Y a los que te maldijeren, porque siempre hay quien quiere maldecir, yo los voy a maldecir. De hecho, déjeme decirle algo, haciendo un paréntesis. Hay muchas familias malditas en la iglesia por estar maldiciendo a lo que Dios ha bendecido. Mucho cuidado con eso. No se meta con lo que Dios ha bendecido. Y si usted no sabe si Dios lo ha bendecido o no, mejor no maldiga. Por eso dice, no maldigáis. Pues no sea que Dios, habiendo bendecido a alguien y dando la bendición de Dios sobre él, uno
poco una maldición y se está maldiciendo uno mismo, porque ahí es lo que dice, a los que te maldigan yo lo voy a maldecir. Entonces, tratemos de ser bendición, de borrar, de ser canales de bendición todo el tiempo. Bueno, capítulo 15, miren lo que dice el capítulo 15. Después de estas cosas, ya pasamos el 12, Abraham sale de la tierra, deja su parentela, sigue al Señor. Después de estas cosas fue Abraham a Jehová, después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu salario copioso en gran manera. Tu galardón será grande. Escuchen esto, lo primero es que Dios se les revela a Abraham como yo soy, Abraham, Jehová, yo soy tu escudo. Lo principal del pacto es la palabra Jehová. Jehová empieza a revelarse en el pacto como el Dios personal, el Dios tuyo, el Dios personal, el Dios que está contigo. Elohim es el Dios de las naciones, el creador de los mundos, pero Jehová es el Dios de pacto. Jehová, el eterno, es el que está contigo, estuvo contigo, está contigo y estará siempre contigo. El Dios más personal, el Dios de pacto, es Jehová. Y entonces le dice, no temas. Oiga, el ser humano, la plaga de la humanidad es el miedo. Y Dios le dice ahora, no tengas miedo. No tengas miedo al COVID, no tengas miedo a terremoto, no tengas miedo que tiemble la tierra, no tengas miedo al fin del mundo, no tengas miedo a nada. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, es decir, quien te protege a ti es Jehová. ¿Qué si me quedo sin trabajo? ¿Qué si me quedo aquí? El escudo nuestro es Jehová. Olvídate de lo demás. Tu escudo es demasiado fuerte. No pierdas de perspectiva que Jehová es tu escudo y tu salario, tu galardón es sobremanera grande. En esto estaba pensando Hebreos cuando dijo, es necesario que el que se acerque a él quiera que le haya y que galardona a los que le buscan. El que busca a Dios no se queda sin recompensa. Es decir, el pacto está cimentado en la confianza, en la fe, en la promesa de Dios, en quién es Dios y en nuestra respuesta de fe a las promesas que Él ha establecido de forma unilateral, porque las condiciones del pacto las puso Él. Tú no estuviste allí. Lo tuyo es aceptar esas condiciones del pacto y empezar a recibir esas bendiciones. Bueno, no voy a continuar enumerándole las bendiciones porque son muchas y el tiempo es corto, pero déjenme decirles algo. Abraham hasta ahí no se había cortado ni un pellejito. No había todavía circuncidado su prepucio. Por esa razón, dice Pablo, viendo en esa secuencia de que sale Abraham ya viejito allá y le dice, oye, ¿qué es lo que ya después que Dios le había dicho, yo te bendeciré, en tu simiente serán benditas todas estas bendiciones? Al final le dice, ahora a ti te toca, como señal del pacto, cortar el prepucio. Pero ya eran bendecidos, ya en su simiente serían benditas todas las naciones. Él no había hecho nada para eso. Él solamente tenía que recibir, y ese orden es elemental, Watson, porque nosotros a veces nos confundimos y empezamos de atrás para adelante. La obediencia es el resultado de la fe. Una vez que entras en contacto con Dios, una vez que recibes su bendición, una vez que Él ha puesto su sello de bendición sobre ti, una vez que empiezas a caminar, parte también de la seguridad de que vas a caminar con Él es precisamente esa relación contractual. La obediencia es el resultado de la obra de Dios obrando a través del pacto en ti. No debemos alterar, porque tenemos muchos pichones de fariseos pensando que al cielo se llega por obediencia, y eso es desdeñar la cruz de Cristo. Eso es echar a un lado lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no es un simple modelo. Es verdad que Jesús es un modelo, pero más que un modelo es nuestro Salvador, mi gente. En el pacto, lo primero es Jehová. Jehová está ahí en el pacto. Sus promesas, y una vez que recibió su promesa, el resultado natural es lo que hizo Abraham, fue obedecer el pacto. Dios me lo bendiga. Vamos a la próxima. Gracias, Pastor Suárez. Verdaderamente, mientras le escuchaba y estaba realmente pues llevando esta imaginación a ese momento en que Dios estaba ahí directamente con Abraham, es interesante cómo Abraham arranca y por esa confianza en el Señor se va desde su tierra.
no solamente se va él, sino que se lleva a su familia. O sea, lo más preciado para nosotros es nuestra familia. Y él se encarga de salir. Y esto fue un espectáculo al universo de cómo, como usted mencionó, Pastor Suárez, la obediencia es el resultado de una fe que él ha puesto en el Dios de pacto, en ese Dios poderoso. Gracias, Pastor Suárez, por habernos ayudado en este resumen de esta sección. Lo hemos disfrutado en gran manera. Pastor Mendoza, hemos estado hablando de Noé. Ahora el Pastor Suárez nos ayudó con respecto a Abraham, pero ahora vamos a hablar de un personaje muy especial, hace un enlace único en este pacto abrahámico, y vamos a hablar de Moisés, cómo a través de Moisés Dios entonces comienza a establecer el cumplimiento de ese pacto dentro de lo que ya él había establecido. Le escuchamos, Pastor Mendoza. Gracias, Pastor Carrero. Gracias, Pastor Suárez, porque es que introdujo lo mío. Porque es que Moisés, el pacto con Moisés es como es como la conclusión de lo que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a esta gente, que era entrarlos a la Canaán prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Interesante este asunto, ¿verdad? Porque entonces finalmente Moisés, claro, entendemos que por el error que cometió Moisés no entró a la Canaán como tal, y fue Josué y Caleb los únicos que lograron terminar, pero es el pacto que se hizo con Moisés. Interesante esto cuando dice que el Señor dice, te bendeciré, quien te bendiga te bendeciré, quien te maldiga lo maldeciré. Yo presencié, pues conocí a esa persona que por televisión maldijo el pueblo de Israel y decía, te maldigo con mis entrañas. Esa persona ahora es cadáver. Murió, bueno, no digamos que joven, pero murió bastante, esperaba que no pasara de esa manera. Se le pudrieron las entrañas, pastor. Las entrañas fueron las que se le pudrieron, porque fue un cáncer que le pudrió las entrañas. Sí, ya usted sabe, yo no puedo decir nombre, pero usted sabe quién es. Qué cosa, ¿no? Se metió con la niña de los ojos del Señor. Qué tremendo cuando, y por eso muy bien el pastor cuando dijo, no, mire, mejor no diga nada porque se va a meter con Dios, y Dios sí cumple su pacto. Si tú maldices, yo te voy a maldecir, no importa quién seas, ni qué altura tengas. Yo cumplo mi parte del pacto. Así que el Señor, pues, le promete. Así que el asunto es como Dios quiere una relación con su pueblo. Dios quiere una relación con su pueblo. Dios y nosotros como pueblo de Él. Entonces, Él se lleva a un lugar, lo saca de la esclavitud, los pasa por todo, y los lleva hasta aquel lugar donde la tierra que fluye leche y miel, allí los va a tener. Y allí dice que la gente va a aceptar o a bendecir a Dios por como yo viva, como yo presente a ese Dios maravilloso. Así que entonces, ya el Señor los lleva para allá, les provee la ley para que vayan en orden. Es que el desorden no es de Dios, el despelote que hay en este mundo es porque han abandonado la ley de Dios, las han cambiado, las han recortado, le han puesto, le han quitado, le han añadido. Pero Dios colocó la ley y yo debo ser obediente. Volvemos a la palabra de obediencia. Como nosotros tenemos que estar obedeciendo al Señor, sus mandamientos, no para salvarnos, sino porque ya Él tiene con nosotros una relación. Y es lo que Dios pide. Esta relación entre Dios y nosotros debe ser una relación íntima, una relación de obediencia, una relación de amor, una relación entre un padre y un hijo. Y esa es la relación que el Señor
quiere con nosotros. Así que el Señor, óigame, nos dé esa bendición grande y nosotros la podamos a tener hacia nosotros, cumplir nuestra parte del pacto, porque ahora igualito toca obedecer. Tenemos que obedecer la ley de Dios. Si no, entonces nosotros nos vamos al cielo y estamos en esta tierra haciendo ¿qué? Mire, yo le decía a mis hermanos en la iglesia, llegamos a la iglesia para salvación. La iglesia es el ente de salvación. Yo no acepté a Cristo para perderme. Yo acepté a Cristo para salvarme. No para perderme. ¿Para qué? No, Señor, para salvarme. Y esa relación que Dios quiere con nosotros es la relación que va a perdurar por toda la eternidad con todos los redimidos. Pastor Carrero. Gracias, Pastor Mendoza. Es interesante cómo este pacto sinaítico es un acto redentivo de parte de Dios a un pueblo que está sin esperanza, un pueblo que está esclavo, un pueblo que estaba a merced de que alguien pudiese hacer algo por ellos y realmente nadie podía haber hecho algo si no era el propio Dios. Es el Dios que es fiel a sus promesas, que aunque nosotros le fallemos, Él continúa siendo fiel a sí mismo. Y es aquí donde Él coge por medio de Moisés lo selecciona y establece ese plan que había ya establecido con Abraham, y que luego viene Isaac en la segunda generación, viene Jacob en la tercera generación, pero Dios aquí dice, bueno, este es el tiempo que ya tengo preparado para esto y vamos en cumplimiento de esa fiel promesa. Pastor Mendoza, qué bueno el haber escuchado esta sección. Nos rememora un momento en que Dios vendrá y vamos a ser redimidos de esta esclavitud, de este mundo lleno de pecado, y estaremos para siempre por la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Pastor Mendoza, una vez más. Pastor Suárez, hemos hablado del pacto de Noé, hemos hablado del pacto de Abraham, hemos estado ahora con Moisés, el pacto sinaítico, pero mira, ahora se habla de un nuevo pacto. ¿Cómo es esto, pastor, del nuevo pacto? ¿Qué simboliza? ¿Cómo podemos nosotros aclarar ahora el nuevo pacto que aparece en escena en medio de la lección de esta semana? Yo le propondría el jueguito ese de papa caliente, papa caliente, papa. El nuevo pacto, ¿qué atrae? ¿Cuánta cola ha traído ese asunto del nuevo pacto? ¿Cuán mal interpretado ha sido el asunto del nuevo pacto? Unos y otros y los otros, eso ha sido tremendo. Nuevo pacto. El nuevo pacto aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Esto es vital porque yo lancé un reto en las redes sociales que lo vuelvo a lanzar ahora. Digo, en el Nuevo Testamento no hay nada nuevo. Así, no hay una sola nueva creencia en el Nuevo Testamento. Todas están en las escrituras anteriores a Jesús. No se enseñó nada nuevo. Y si alguien encuentra algo, me llame. Pastor Suárez, 787-383-0755. Llámeme. Pastor, el pueblo de Israel había fallado al pacto que Dios le había dado. Porque al entrar en una relación contractual, Dios espera que el pueblo le permita hacer todo aquello que Dios está dispuesto a hacer siempre y cuando ellos se mantengan en los parámetros del pacto. Un pacto incluye algo de otra persona. No, aunque el pacto sea establecido de forma unilateral, el solo hecho de entrar en una relación contractual implica que tú tienes alguna cosa que hacer en ese pacto. La acción humana en el pacto era más bien pasiva. Era una relación pasiva porque Dios había prometido desde Moisés, le prometió a Moisés a través de las escrituras allí en Éxodo 20, y él le dijo, fíjense en esa relación del pacto, que el centro del pacto es Jehová. Sí, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra Egipto de casa de servidumbre.
con eso es lo más importante de la ley. Fíjense, lo más importante de la ley está ahí. Nosotros empezamos a leer desde el 3 al 17 y olvidamos del 1 al 3. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo la base del pacto. El fundamento del pacto es: yo soy Jehová tu Dios, que hizo por ti lo que tú no podías hacer, que te liberó de donde tú no podías ser liberado, que te pasó por donde tú no podías pasar, que hizo lo que tú no puedes hacer. En ese es el fundamento del pacto. El pacto es la obra de Dios sobre el pecador derrotado, llevándolo a la victoria segura en Cristo. Ahora, de repente, tanto el llamamiento de Dios sobre el pacto esa promesa se va a cumplir siempre y cuando tú mantengas una relación de respeto y comunión y obediencia. La obediencia es el resultado de la fe, de la confianza. Y cuando a Israel le faltó la fe en Dios, se quedó con una obediencia de basurita, porque la obediencia nuestra es trapito de inmundicia si no es el resultado de una genuina relación con Dios. Y eso es elemental, Watson. Ahí tenemos que estar claro, el resultado natural de la fe es la obediencia, pero puede obedecerse sin fe. Israel hizo eso. Y el resultado es que a mí me da náuseas cuando yo escucho a las personas pretendiendo alcanzar el cielo con sus míseras obras. Es nauseabundo. Entiendo el concepto divino, porque Dios nos entregó a su Hijo precisamente para que fuera nuestro Salvador, nuestro sustituto, nuestra garantía, el que hizo todo para rescatarnos y salvarnos. Y lo que yo tengo que hacer ahora. ¿Qué pasa con esto? Israel había fallado en el pacto, y al fallar en el pacto fue llevado a cautivo y perdió todas las bendiciones. Ahí los que lo maldijeron fueron bendecidos más que malditos. Ninguna promesa se cumplió en el exilio de Jerusalén, en el exilio del pueblo hebreo a Babilonia. Se perdieron toda su identidad nacional, el templo, su religión, todo fue. ¿Por qué? Porque ellos no estaban siendo fieles al pacto. Ahora Dios necesita darle la garantía a ellos de un nuevo pacto, no porque fuera distinto. Ojo, una cosa nueva para un judío no es necesariamente algo distinto. Es algo nuevo en calidad o frescura, pero no en especie. Es algo nuevo, es algo renovado, como el mandamiento que Jesús le dio. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué de nuevo tenía? Si ya Deuteronomio lo había dicho, el mismo mandamiento, pero ¿qué? Estaba empolvado, no estaba practicado, no estaba siendo ejecutado, y Jesús lo trae y lo desempolva y le dice: miren, esto es nuevo para ustedes porque no lo han visto, aunque está ahí, no lo han practicado, no lo han vivido. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces, el nuevo pacto no es que sea nuevo en sí mismo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Es más, es un solo pacto. Es un pacto por gracia. No existe un pueblo judío que se salvaba por obras. No, esa fue la interpretación judía del pacto, y nosotros a veces hemos caído en eso. Y usted ve a los cristianos, la mayoría de los cristianos diciendo: no, porque los judíos, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, pero es que esto implica todavía ahora, el que transgrede el pacto no vive, sobrevive. Es decir, pero tú puedes tener una visión equilibrada del pacto si lo observas desde la perspectiva divina. Miren, Isaías 24:5 habla del pacto sempiterno. Es un solo pacto. Es el pacto de Dios para salvar al hombre, el mismo que hizo con Abraham. Lo que pasa es que ese pacto se había extraviado de la mente de los judíos, y Dios le dice: yo voy a hacer un nuevo pacto. Desde luego ellos estaban destrozados y pensaban que ya ese pacto no servía, porque ellos habían destrozado ese pacto y necesitaban un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto es el mismo pacto desempolvado, más esclarecido, más clarito, y no aparece en el Nuevo Testamento, para aquellos que quieren esgrimir el Nuevo Testamento como excusa de la responsabilidad nuestra de obedecer las condiciones del pacto.
Dice Apocalipsis, y con esto quiero conectar una cosa con otra. Dice Apocalipsis: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno no es más que el pacto eterno. Son las buenas noticias. Y yo a veces veo a los hermanos, no, porque hay que hablar de Apocalipsis 14:6. Cada cosa que usted diga de Jesucristo está hablando del pacto eterno. Todo lo que se predica en la Torá, en toda la Biblia, es precisamente eso, de una perspectiva desde otra. Todo está porque Apocalipsis, el llamado es al pacto eterno. Entonces, el nuevo pacto es precisamente el mismo pacto que se le dio a Adán y a Eva, que fue el corderito, pero una vez aquí en el Nuevo Testamento encuentra cumplimiento el pacto, donde el cordero, el verdadero, el auténtico, el que Juan el Bautista identificó, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Señor nos permita disfrutar de ese pacto donde Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que sí mismo, jurando por sí, dijo: yo los voy a salvar y me los llevo al cielo, hermano, y a menos que tu obstinada voluntad se interponga, escucha esto, Dios te va a llevar al cielo por amor a Él mismo, porque Él lo dispuso así y Él te ama tanto. Y yo espero que tú y yo entremos en esa relación contractual de amor. Una cosa más, Pastor Carrero, porque un poquito saliendo de la teología y yéndonos a la experiencia práctica. Una vez que yo me convierto y ando ya en una relación contractual con Dios, me encuentro que el pecado me empieza a llamar la atención y empiezo a batallar con el pecado, porque ¿cuál es la relación de gracia y obediencia? Pues yo ando en la gracia de Dios. Entendí que era por fe porque yo intenté obedecer y buscar a Dios muchas veces y muchas veces fracasé, y hay muchos sinceros ahí afuera y algunos están escuchando que se han ido de la iglesia por desánimo, de que dicen: yo soy un hipócrita porque trato y no puedo. Pues mire, no trate más, porque así me pasó a mí. Y cuando me rendí, dije: ya yo no puedo más. Alcé las manos, Dios me dijo: eso es lo que yo estaba esperando. Y entonces vino, me abrazó, me perdonó, me declaró justo por su gracia y su misericordia. Y una vez que entendí eso, dije: wow. Entonces, me dijo: ahora camina. Pero una vez caminando en libertad, ya liberado del pecado, de los yugos, pero una vez empecé a notar que el pecado me atraía y me seducía y me arrastraba. Entonces ya una vez casi perdido, batallando con el pecado, me volteo hacia Dios y le digo: Señor, como yo, esto era una etapa superada de mi vida, yo no puedo caer en esto otra vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué me permites ahí si ya tú me quitaste de eso? ¿Dónde está tu poder, tu gracia? Quiero, Señor. Y el Señor me dice: pero ¿de qué me estás hablando? Digo: de esto. Y empiezo a hablar con Él. Y Él me dice: hijo, pero yo no te dije que tú hicieras frente solo a la tentación. Yo no te salvé para que tú batallaras con tus fuerzas. Y conversando con Él se me olvidaba el pecado, la tentación, aparecía la gracia, la fuerza, el poder. Esa es la dinámica de vivir en la gracia, del pecador, de cómo enfrenta la tentación. Tú no necesitas desgastarte más, no necesitas batallar contra el pecado, ya Cristo batalló contra él. Batalla en tu relación con Dios, mantente en armonía con Él y Él producirá en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad, que es la obediencia a la ley de Jehová. Gracias, Pastor Suárez. Realmente ya hemos llegado al final del resumen de la lección de la Escuela Sabática para esta semana. Hemos visto cómo estos conceptos básicos del pacto que hemos compartido con ustedes están basados solamente en un favor inmerecido, basados en la gracia de Cristo, en lo que Él hace por nosotros. La aportación única que nos corresponde hacer es simplemente confiar en ese Dios de pactos e igualmente como resultado obedecer. Es interesante cómo el profeta Jeremías se expresa en el momento en que él ve la misericordia de Dios. Él dice: me sedujiste y fui seducido. Hoy el Señor, a través de sus promesas, a través de los actos salvíficos basados en su amor, en su misericordia, en su gracia,
están siendo los catalizadores, agentes, para que puedan entonces crear una reacción en nuestros corazones de que igualmente entremos en ese pacto con Dios. Que Dios pueda dirigirnos y que podamos totalmente creer en ese Dios incondicionalmente y que podamos seguir adelante. Me gustaría, antes de cerrar, darle un espacio al pastor Mendoza para que entonces pudiese despedirse de nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Gracias, pastor Carrero. Que Dios me lo pueda bendecir. Gracias por la oportunidad. Mis queridos hermanos, querida familia de Dios, hay un pacto y la parte mía debe cumplirse y yo debo cumplir mi parte. Ya Dios dijo, yo la cumplo. Falto yo asegurarle al Señor, yo cumplo mi parte también, Señor. Así que queda en nuestra parte cumplir lo que nos corresponde del pacto para que entonces podamos tener la felicidad completa en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor Mendoza. Pastor Suárez, despídase de la iglesia y de nuestros amigos en este momento. Dios me lo continúe bendiciendo, que esa relación con Dios se ratifique y que la fuerza de Jehová esté con cada uno de ustedes. Es mi deseo y mi petición. Gracias. Pastor Mendoza, ¿podría dirigirnos en la oración de cierre del programa de esta semana? Sí, pastor, claro que sí. Vamos a orar. Señor eterno, le damos gracias porque nos ha bendecido. Gracias, mi Dios, porque en su infinita misericordia usted decidió salvarnos, salvar la raza humana, pactar con nosotros y ponernos de igual a igual. Gracias, Dios, por esa deferencia que ha tenido con nosotros como seres humanos. Amén. Por enviar a Cristo a morir por nosotros, a enviar a Cristo a salvarnos. Gracias, mi Señor, porque Señor, usted es un Dios maravilloso, de bondad maravillosa, y nos da la oportunidad de nosotros pactar con usted. Permítanos, Señor, tener esa confianza, esa fe, esa fuerza para nosotros poder cumplir la parte que nos corresponde del pacto y de esta manera entonces poder estar con todos los redimidos cuando Cristo venga en gloria. Bendiga a la iglesia del norte, a la iglesia adventista en el norte de Puerto Rico, que podamos sentir la presencia de nuestro Señor junto a nosotros. amén. Gracias porque nos escucha, mi Señor. Gracias porque nos bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, pastor Mendoza. Bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final del resumen de la Escuela Sabática para la lección número 2 de este trimestre. Les esperamos la próxima semana, como de costumbre, en este programa Marcando al Norte, el programa oficial del Departamento de Escuela Sabática. Que Dios nos pueda continuar bendiciendo.